Esta noche el Departamento de Misiones con nuestra hermana Evelyn no es extraña entre nosotros. Y Evelyn, como si estuviera en tu iglesia, dale para adelante. Gloria a Dios. Dios nos bendiga esta noche. Bendito del Señor. Le damos gracias al Señor por este privilegio que nos damos de estar aquí para compartir algo de la palabra. Yo le decía a Iván esta tarde en casa, es más fácil preparar una clase bíblica que preparar un mensaje, créanme. Pero nos ayude el Señor. Y ya que están aquí, les invito a que abran su Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, en el verso 13. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, verso 13. Gloria al Señor. Maravilloso. Aleluya. Gloria, gloria a Dios. Lo tenemos, amén, mis hermanos. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Bendito sea el Señor. Quise buscar otra versión. Esta leímos la Reina Valera del 60, le voy a leer la Reina Valera contemporánea. Dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo volverá a ser salada? Ya no servirá para nada, sino para ser arrojada a la calle y pisoteada por la gente. Bendito Señor. Oramos, hermanos. Padre, en este momento estamos ante tu presencia, Señor, dependiendo total absolutamente de ti, Señor, esperando que tu misericordia sea sobre nosotros. Que ministre, Dios, a cada una de nuestras vidas de manera especial por esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bendito Dios. Pueden sentarse, mis hermanos. Gloria a Dios, Señor. Y pensamos que es la sal. Todos los que cocinamos, todos los que vivimos aquí, tenemos un pote de sal en la casa. Y es lo que utilizamos pues para sazonar el arroz, sazonar un poquito la carne y darle sabor un poquito a la ensalada. ¿Y cómo lo define el diccionario? Lo define como una sustancia blanca, cristalina, muy soluble en el agua, que abunda en la naturaleza en forma de grandes masas sólidas o disueltas en agua de mar y en la de algunas lagunas o manantiales. Y esa es la sal que todos nosotros conocemos, la que usamos para cocinar, y hay diferentes usos que vamos a ver más adelante. Encontré interesantemente otra definición que es en términos de personalidad sobre la sal, y dice, es una habilidad natural, agudeza o ingenio con que una persona se desenvuelve en diferentes situaciones. De que no solo la sal es lo que usamos en la cocina para diferentes situaciones, diferentes quehaceres del hogar, sino que tiene una definición en cuanto a la personalidad del ser humano, como una habilidad natural. Esta gente que vemos que fluye, que contagia, que son chispas y que donde quiera que llegan se sienten. Pero, ¿para qué sirve la sal? La sal tiene un montón de usos. Yo no sabía realmente que la sal se usaba para tantas cosas hasta que me puse a investigar sobre esto. Y es uno de los condimentos más antiguos. Y es el método más importante de conservación de alimentos. Yo recuerdo, y todos sabemos, que antes de que llegara la bendecida nevera a nuestras familias, a nuestros hogares, las carnes y todo lo que era de material que se podía descomponer se preservaba con la sal. Todavía recordamos, si vamos por ejemplo a una plaza de mercado, o hace unos meses atrás me fui con Vanelli de curiosidad para el pulguero de Atorrey, y en uno de los kiosquitos tenían este único bacalao al natural, embarrado en sal de arriba abajo, que me acordó mis años de infancia, que cuando mami hacía compras y traían ese bacalao así, no como ahora lo compramos en el supermercado en la bolsita congelado, sino que estaba el natural. También tiene otro uso, mis hermanos. Sirve para el curtido, y el curtido es este proceso de convertir la piel de un animal muerto en cuero, ya que evita el proceso de la descomposición de la piel. Sirve para el teñido. ¿Cuántos en un momento dado nosotros pintamos las faldas maones? ¿Se recuerdan? Cuando ya empezaban a desgastarse nuestras falditas maones, y obviamente no había para comprar faldas nuevas, comprábamos un tinte, un navy blue, y nos decían, échale un poquito de sal.
a la pintura para que se le pegue mejor a la faldita y te dure más. Así que también sirve para el blanqueado, para fabricar el jabón y para el acristaleamiento de la cerámica. Y hay muchos tipos de sal. Está la sal común, la sal de mesa, la sal yodada, está la sal kosher, que esa es la fina, esa es la de caché porque es el grano grueso, libre de aditivo. Está la sal negra. Y yo me acuerdo que, uno por curiosidad, en el último crucero que nosotros fuimos, en una de las tienditas, estábamos en Aruba, en Aruba. Y nos metimos en una tiendita, siempre uno va por ahí, por el puerto a comprar. Y yo me metí en un área que tenía muchos productos de cocina y cosas así, condimentos, y me puse a investigar. Y encontré un sobrecito pequeñito y decía que era sal negra. Y yo, sal negra, y yo como me gusta la cocina, pues dije, me traje mi sal negra y yo emocionada, qué sé yo, con mi sal negra. Cuando en un momento dado, pues decido que voy a probar la sal negra en mi casa, mi hermano, eso sabe a azufre. Azufre. Con el gusto que se lo eché y que me eché el bocado de lo que estaba probando, con el mismo gusto lo boté y boté el sobre de la sal, porque es una sal a base de azufre que se extrae pues de los volcanes. Sí, créanme, no la prueben, no les dé curiosidad. También está la sal gris, que es una sal francesa, pues la sal marina, que es la que se extrae del mar, y la de roca, que es la que se usa en Estados Unidos para el área de cuando la nieve, las nevadas, para el deshielo. También es otro tipo de sal. O sea que la sal no es una. Nosotros pensamos que la sal es una sola, pero realmente no. Hay muchas variedades de sal y hay muchos usos diferentes de sal. Y no solo eso, mi hermano. Siempre la sal cuenta con una mala reputación. ¿Por qué? Que si no comas sal, que si te sube la presión, que si te sube esto, que si te da aquello, que si lo otro. Y siempre la sal corre con una mala reputación. Pero miren, mi hermano, realmente la sal no tiene tan mala reputación. Somos nosotros que se la hemos adjudicado, porque tiene muchos beneficios. Y sirve para la salud en general de la piel y del cabello. Es necesaria para el cuerpo humano, ya que controla el equilibrio de líquidos y funcionamiento de músculos y nervios. Produce digestión adecuada, es beneficiosa para problemas respiratorios y para la diabetes, ayuda a conciliar el sueño y a tratar la depresión, promueve un sistema inmune fuerte, ya que la sal marina es un antibiótico, es el antibiótico más antiguo del mundo, con propiedades antivirales. Y nosotros hablando tan mal de ella. Mira, dice que ayuda a perder peso, que previene la osteoporosis, los espasmos musculares, y así un montón de cosas. Ayuda a la sal. Y nosotros pensando, y quizás con esa mala reputación que le hemos adjudicado a nosotros a la sal, cuando vemos este versículo que dice, nosotros somos la sal de la tierra, quizás en algún momento nos preguntamos, ¿y en qué medida? Si la sal tiene tan mala reputación, ¿cómo yo como cristiano, cómo la Biblia me dice que yo puedo ser la sal de la tierra? Pero mire, no, mi hermano. La primera parte del verso dice, como leí, vosotros sois la sal de la tierra. Y yéndonos al contexto histórico de aquí del pasaje bíblico, cuando Jesús pronunció estas palabras, se puede ver como un cumplido hacia la persona a la cual se le dice. Y eso podemos atarlo a la segunda definición que le dimos al principio, cuando hablamos de que era una habilidad natural, una agudeza, un genio con que una persona se desenvuelve en diferentes situaciones. Y en la antigüedad la sal poseía un valor muy grande. Los griegos solían decir que la sal era divina. Y los romanos usaban una frase en latín que era casi un jingle en aquella época, que decía, nada es más útil que el sol y la sal. O sea que nuestros antiguos valoraban realmente el valor de la sal. Y en la época de Jesús, cuando Jesús utiliza esta expresión, nos dice el comentarista Barclay que se asocia la sal con tres cualidades especiales en el creyente, que nosotros como cristianos pues tenemos que considerar, que debemos explorar, que debemos vivir en nuestra vida como cristianos. ¿Y cuál es la primera, mi hermano? La pureza. Nosotros somos la sal de la tierra. Y una de las definiciones al principio que leí decía que una sustancia blanca
y cristalina. Y se supone que entonces nosotros como cristianos tengamos esa cualidad de pureza, que seamos blancos, que seamos cristalinos, que seamos transparentes y que nosotros se refleje en nuestra vida la realidad, la pureza del Evangelio de Jesucristo. Y para que el cristiano sea la sal de la tierra, debemos pues ser un ejemplo de pureza. Según Timoteo 2:15 nos dice: procura presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Para que proyectemos pureza, transmitamos pureza, representemos la pureza que significa, que representa la sal, pues mire, tenemos que entonces encargarnos de presentarnos a Dios como obreros aprobados. Y eso implica mucho, mi hermano. Eso significa mucho para nosotros como cristianos, porque ¿en qué yo tengo que trabajar en mi vida para yo poder presentarme a Dios como un obrero aprobado? Solo yo sé, solo Dios sabe, solo yo conozco. Y así es un proceso, mire, que cada uno de nosotros como cristianos tiene que llevar a esta introspección personal de que yo, para ser sal de la tierra, yo necesito representar la pureza. Y los cristianos debemos ser quien mantengamos en alto los ideales de una pureza absoluta en el lenguaje, la conducta y en el pensamiento. Lenguaje, conducta y pensamiento son tres aspectos bien importantes de nuestra vida, de nuestro diario vivir, porque como nosotros hablamos, cómo nos comportamos y cómo pensamos, le dice a la gente quiénes somos. Y la Biblia nos dice que si somos creyentes debemos tener la mente de Cristo, que si somos creyentes debemos comportarnos como dignos del Evangelio, y si somos creyentes debemos hablar como dignos también del Evangelio, dignos seguidores de Cristo. Así que para ser sal de la tierra, mi hermano, tenemos que vivir una vida en pureza. Que cristianos obviamente no podemos apartarnos del mundo, no podemos hacer una comuna, no podemos irnos, no podemos dejar porque todo es pecado y que si aquello lo otro, no. Estamos en este mundo, pero mientras estamos en este mundo, nos dice Santiago 1:27 que debemos guardarnos sin mancha del mundo. ¿Y cómo lo hacemos? Viviendo una vida en pureza en el Señor, viviendo una vida en santidad, en comunión con el Señor. Porque ¿para qué sirve la sal? Entre muchos usos, el más común que nosotros quizás le damos es dar sabor, es condimentar. ¿Y qué mundo más insípido que el que estamos viviendo? Hoy estamos hablando de un culto de misiones, y siempre que pensamos en misiones, quizás nuestra mente se nos vaya de los mares, lejos, otros países, otras culturas, otras civilizaciones. Pero aquí en casa, aquí en el barrio, aquí en la escuela, aquí en la universidad, aquí en el trabajo, aquí en la familia, todos nosotros somos representantes del Evangelio de Cristo. Todos nosotros debemos ser sal dentro de aquellos que nos rodean, dándole testimonio de que Cristo es real en nuestras vidas, y que esta gente que está alrededor nuestro, que no conoce a Cristo, mi hermano, ve en nosotros un ejemplo digno y que quiera conocerle como nosotros le conocemos, que quiera servirle a Él como nosotros le servimos. La otra cualidad que tiene la sal es la de preservación. Y tanto en el mundo antiguo como en nuestros padres y abuelos, como ya hablamos ahorita, la sal era fundamental para evitar que la carne, la comida se pudriera, fueran a hacer procesos de descomposición, un proceso natural, pero que la sal tiene la capacidad de detener, de evitar que proceda. Y para que un cristiano sea la sal de la tierra, entonces nosotros debemos cumplir cierta función antiséptica, hermano, en la vida. ¿Y qué es una función antiséptica? Es cuando desinfectamos, cuando con nuestra presencia, cuando con nuestro testimonio, cuando con nuestra vida echamos a un lado aquellas cosas que realmente a Dios no le agradan. Echamos de un lado aquellas cosas que pueden contaminar a otros o que nos pueden contaminar a nosotros, y que nosotros proyectemos el Evangelio de Jesucristo. Y como creyentes debemos ser ese agente antiséptico y purificador en cualquier grupo, en cualquier lugar que estemos presentes, siempre marcando la diferencia. Y es como hemos dicho otras veces,
No es cuestión que andemos con la Biblia debajo del brazo, aleluyando y gritando, Cristo viene, arrepiéntete. No es lo que digamos realmente, literalmente, las expresiones con nuestra boca, es como nos comportamos, es como nos desenvolvemos, es como nos conducimos, es como vivimos, es lo que ve la gente que no conoce a Cristo en nosotros, los que están alrededor nuestro. Otra gran característica que tiene la sal, mi hermano, es la de dar sabor. Les digo, las personas pues que aquí son hipertensos han pasado esta experiencia. No hay cosa más difícil que comerse un plato de comida, un arroz, unas habichuelas, una carne, un huevo sin sal. Difícil de procesar, difícil de bajar, porque aunque sea una pizquita de sal necesitamos echarle, porque la sal da sabor. Y el cristiano es a la vida lo que es la sal a la comida. Fíjese, mi hermano, nosotros como cristianos tenemos esta gran responsabilidad de ser sal a la vida de la gente que está alrededor nuestro, de la gente que está en necesidad, porque tú hablas en el mundo, tú hablas donde quiera que nos desenvolvemos. ¿Y qué es lo que habla la gente hoy día? Preocupación, angustia, incertidumbre, problemas, enfermedades. Realmente es poca la gente que tú encuentras que vive una vida con optimismo, que vive una vida con tranquilo, satisfecho, alegre, porque el mundo está bien saturado, la gente está bien saturado de muchas cosas, y nosotros como creyentes pues entonces no podemos abonar a ese falta de sazón que tiene la gente, sino que al contrario nosotros tenemos que proclamar la palabra del evangelio, proclamarles palabras de fe, de esperanza, de confianza, de que aunque nuestro panorama quizás sea un tanto sombrío para las personas hoy en día, pero mire, decirle a la gente, quizás las cosas tan difíciles porque tenemos que ser realistas, pero también tenemos una realidad en nuestras vidas que es Jesucristo, que es nuestro sostén, nuestra fuerza, nuestro apoyo en estos momentos difíciles. Mire, impartirles una pizquita de sal a la vida de las personas que nos rodean, que están en necesidad. Así que sazonemos la vida, mi hermano, de manera tratemos de marcar la diferencia donde quiera que estemos, llevando el mensaje del evangelio. Nosotros los creyentes no podemos permitirnos dejar llevar por la corriente del mundo, del desespero, de la ansiedad, del desasosiego. Nosotros confiados en el Señor, aunque sentamos que nuestro mundo se nos está cayendo, pero en el fondo, mi hermano, no podemos perder la fe ni la confianza en que Dios tiene todo bajo su control y que a final de cuentas Él es quien tiene la última palabra. Y eso, si nosotros lo creemos así, si nosotros lo vivimos así, mi hermano, estamos poniendo una pizca de sal en la vida de las personas que nos rodean. Vivimos en un mundo deprimido, pero el cristiano debemos compartir con ellos el gozo de servirle a Cristo. Bendito es el Señor. Y por eso, mi hermano, donde quiera que estemos como creyentes, debemos ser la sal de la tierra, difundir, ser difusores del gozo del Señor. La segunda parte del verso nos dice: pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Y en esta segunda parte Jesús habla de que si la sal pierde su sabor, pero nosotros sabemos que la sal realmente no pierde su sabor. Quizás inicialmente esto sea algo un poco difícil de comprender, pero mire, el escritor del libro Jesús de Palestina, se llama E.F. Bishop, ofrece una explicación respecto a esto, que él dice que en Palestina la mayoría de las casas tienen un horno al aire libre frente de sus casas para que el giral de sus casas, en vez de estar dentro, está en un hornito frente a su casa. Tienen unas lajas de piedra y sobre esas lajas donde ponen el fuego ponen una capa bien gruesa de sal. Y esa capa gruesa de sal le ponen otra laja encima, y que la sal sirve como conductor
del calor para mantener ese hogar caliente. Pero va a llegar un momento que por el uso, esa sal va a perder la capacidad de ser ese conductor de calor y ya no va a funcionar más. Ahí entonces es que cuando cogen esa piedra de sal que se ha formado, la tiran a la carretera, y ahí entonces cuando dice no sirve más para nada sino para ser echada afuera y hollada, o sea, y pisada por los hombres. Y entonces, ¿cuál es la enseñanza para nosotros con esta imagen? Es lo inútil acarrea graves consecuencias para nosotros. ¿Y qué nos quiere decir con esto, mi hermano? Que si como cristianos no cumplimos con nuestro objetivo, con nuestro llamado de ir y predicar el evangelio a toda criatura, pues entonces quiere decir que estamos en un proceso de convertirnos en esa piedra de sal que está sobre la laja del horno, que en un momento dado va a dejar de tener su función, va a dejar de ser efectivo y va a ser echada afuera. Nuestro llamado como creyente es cumplir con la encomienda que nos dejó Jesús, y eso lo hacemos cuando somos sal de la tierra, cuando compartimos el evangelio, cuando transmitimos el gozo, cuando somos personas, como decía la definición inicial, este tipo de persona que es contagiosa, que es alegre, que las personas alrededor se sienten bien cuando están con ellos. Y para que esto ocurra, mi hermano, tenemos que vivir una vida en pureza, siendo el poder antiséptico que desinfecta todo aquello que no agrada a Dios. Y cuando compartimos con otros el gozo del Señor, mientras en nosotros está presente, está vigente esa vivencia, esa experiencia de la pureza, del gozo, de ser, preservar, todas estas cosas. Miren, mi hermano, estamos siendo de bendición a otros, pero cuando llega el momento en nuestras vidas que empezamos a bajar revoluciones, que empezamos a bajar niveles, ya entonces estamos dejando de ser útiles. Y si no somos útiles, entonces, ¿en qué nos convertimos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Cuál es nuestro propósito entonces dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia? ¿Para qué somos útiles al Señor entonces si hemos perdido la capacidad de llevar el evangelio, de compartir, de inyectar a otras personas el gozo del Señor, la esperanza en medio de todas estas dificultades, mi hermano? Tenemos una gran responsabilidad, y que la sal tiene muchos beneficios que los mencionamos al principio, y si nosotros traemos esos beneficios a nuestra vida, todas las cosas buenas que hablamos inicialmente que se podían hacer con la sal, ¿cuántas cosas buenas entonces nosotros como creyentes, nosotros como iglesia podemos hacer por el mundo que tenemos afuera, por la familia que tenemos alrededor que no conoce a Cristo, por los vecinos, por los compañeros de escuela, de universidad, de trabajo, la gente que nos rodea? O sea, ¿cuántas cosas nosotros, cuán bendición podemos nosotros aportar a la vida de todas esas personas? Y nos convertimos en ese canal de bendición, en ese conductor de esa energía, del poder de Dios, del evangelio de Jesucristo que transforma. Es cuando nos mantenemos en él, siendo sal de la tierra en su estado puro, confiando en el Señor, procurando presentarnos siempre a Dios como obreros probados. Y cuando nos mantenemos en esa lucha, mi hermano, no es fácil. Sabemos que en la clase bíblica estamos hablando sobre guerra espiritual, y realmente, hermanos, les invitamos para que vengan, porque Dios mío, cuánta guerra tenemos que enfrentar diariamente los cristianos. Pero si estamos confiados en el Señor, si estamos enfocados en nuestra soberana vocación, en el blanco de nuestra soberana vocación, mi hermano, vamos a pasar situaciones, vamos a tener mil problemas, pero confiados siempre en el Señor, vamos a dar el mensaje de salvación, vamos a marcar la diferencia en la vida de las personas que nos rodean. Y pese a nuestro llamado, mi hermano, no es solamente el hecho de que nos montemos un avión y vayamos a otros países a predicar el evangelio. Aquí hay mucha gente que conoce, que necesita el evangelio. ¿Cuántas familias tenemos nosotros? Cada uno de nosotros vamos a ser
el conteo de cuánta gente tenemos alrededor que no conoce a Cristo. Vamos entonces a procurar nosotros ser sal para esa gente, para esa familia que tenemos alrededor. No sé si ustedes lo han pensado, pero yo lo he pensado en ocasiones. Cuando Cristo venga, cuando Cristo arrebate la iglesia y mi familia que no conoce a Cristo, ¿qué va a pasar con ellos? Y debemos pensar en eso, que no es solo el hecho en casa, alrededor, en el barrio, la familia. Son gente que necesitan a Cristo. Así que procuremos, mi hermano, ser sal de la tierra, ser transmisores del Evangelio de Jesucristo, viviendo una vida digna del Señor para que ellos quieran conocer a Cristo como nosotros le conocemos a Él. Dios les bendiga. Incline su rostro, por favor. Permítame la reflexión. En las notas que pude tomar, el cristiano es a la vida lo que la sal es a la comida. El texto comienza diciendo: vosotros sois. El tiempo gramatical no dice serán, fueron, tal vez. Jesús lo da por establecido. La iglesia es. Tú eres. No es que será, no es mañana, ya lo eres. Por lo tanto, ahora tenemos una responsabilidad, un deber. No importa lo que ocurra o cómo ocurra. No importa la circunstancia que estén a mi alrededor. Yo tengo que seguir siendo sal. El trabajo de Satán será buscar la manera que yo pierda mi función. El trabajo satánico será que yo pierda mi sabor. El trabajo satánico será que yo pierda mi propósito, pero no lo voy a permitir. Yo seguiré siendo sal, con luchas, con dificultades, en momentos buenos y en momentos menos buenos. Tú seguirás siendo sal. No importa cómo el enemigo se te presente en batalla, en campo abierto o en la montaña, de sorpresa o previo anuncio, yo seguiré siendo sal. Porque fui investido, fui escogido, fui determinado por Dios para ser sal. Yo no le dije a Dios, por favor, hazme sal. En su infinita misericordia, Dios me hizo sal. Yo quiero que esta noche, por favor, todos los que están aquí salgamos con algo claro en nuestra mente. No importa el día de la semana ni la hora, nunca deje de ser sal. Que pasaremos por momentos malos, malísimos. Que tendré que derramar lágrimas, muchísimas. Que hay cosas que no las voy a entender, posiblemente, pero una cosa voy a mantener. Por encima de todo, seguiré siendo sal. Y todo el que yo toque, le voy a cambiar su sabor. Le voy a cambiar su entorno. Me voy a encontrar con alguien triste. Me voy a encontrar con alguien confuso. Me voy a encontrar con alguien que no sabe qué hacer. Qué bueno que te encontré, porque yo soy sal. Y cuando yo te toque en el nombre de Jesús, tu vida jamás volverá a ser la misma. Soy sal. Yo no sé cuánto pueden darle gloria a Dios esta noche. Soy sal. Soy sal.
En mi trabajo soy sal. En mi comunidad soy sal. En mi casa soy sal. No importa donde tú llegues, eres sal. Pero pastor, eres sal. Seguirás siendo sal. ¿Por qué? Porque la Biblia establece que somos sal. Señor Dios, en esta noche acepto ser sal. Acepto, Señor. Yo acepto ser sal. No voy a renunciar a eso. No, no. Yo soy sal. Lo reconozco. A mí mismo me acepto como soy. Me siento orgulloso de ser sal. Yo sé para qué me llamaste. Yo sé para qué me está utilizando. Porque yo soy sal. ¿Cuántos compañeros y compañeras de trabajo? ¿Cuántos vecinos? ¿Cuántos compañeros de estudios me necesitan? Pero aquí estoy, Dios. Mi mera presencia, aunque yo no abra la boca, aunque yo no predique, aunque yo no le diga nada, la mera presencia mía hace la diferencia. Porque yo soy sal. Gracias, Dios. Amén. ¿Cuántos pueden levantar su mano arriba?